Bueno, pues vamos a empezar. Problemillas técnicos aparte. Empezamos una nueva charla confinada. Vamos a ver qué nos vamos encontrando, porque hoy tenemos una charla, bueno, nos dicen Caiso, Alex F., Patricia Pérez, María Altuna, Ane Arcelús, Arrachaldeón, bueno, desde aquí, Egunon, desde a Uruguay. Y hoy vamos a juntar continentes, vamos a juntar países y vamos a contar una historia. Empezamos una nueva charla confinada. Vamos a ver qué nos vamos encontrando. A ver, tengo algo abierto a la vez. No, vale. Bueno, vamos a ello. Ahora mismo creo que no estoy compartiendo nada. Vale, perfecto. Bueno, tenemos hoy con nosotros a Miguel Ramal y Sabrina Pérez. Fuerte aplauso desde el otro lado, desde el chat. Aitor Espie nos dice AUPA también. Y hoy vamos a conocer una historia un poquito singular. Vamos a conocer una historia que empezó hace un año y que prácticamente ha acabado la semana pasada. Vamos a empezar a conocer lo que sucedió, cuál fue la historia de las residencias Irúdica 2020, las inmersiones Irúdica 2021. Las residencias es una actividad que viene enlazada dentro del Festival Irúdica, que este año celebra su 5º aniversario y que organiza la Asociación de Ilustradores de Euskadi. El año pasado estábamos empezando la residencia. La residencia se lleva a cabo empieza en Bilbao Arte, continúa en Angoulême y se cierra con una exposición en Fundación Vital en Vitoria. El año pasado las residencias, vamos a intentar a ver si puedo compartir, me decís si no lo estamos consiguiendo bien. ¿Vale? Me decís si lo veis bien todo. Y si no, pues también. Sí, se ve. Sí que se ve, Quique. ¿Vemos el solcete? De acuerdo. ¿Ahora seguimos en sol? Sí. Vale, perfecto. Bueno, esta es la imagen que Miguel y Sabrina crearon para presentar las residencias inmersiones de este año. La historia empieza en Vitoria hace un año. Esta charla es un poquito anómala porque nosotros cuando empezamos las residencias solemos hacer un punto de encuentro entre las personas residentes, ¿vale? El año pasado lo hicimos con Araik Mesanza y con Raquel Meyers. Araik Mesanza desde Vitoria, desde Noruega, nos planteaba el proyecto MAFA, un proyecto de novela gráfica que empezó a desarrollar en Angoulême. Por su parte, Raquel Meyers planteó la animación Inatención. Inatención es una historia, Raquel lo que hace es animación utilizando tecnologías obsoletas como el teletexto. Entonces, las dos empezaron la residencia. Aquí estamos viendo los árboles de Araitz, que empezaron a conformar la historia de las dos. Para la exposición que se preparaba por la Fundación Vital, utilizaban los recursos de Bilbao Arte para realizar las transparencias, intentar buscar un punto de encuentro entre dos universos tan diferentes, porque Araitz utiliza sobre todo las técnicas más analógicas, el carboncillo, el lapicero, mientras que Raquel es totalmente digital. Sin embargo, las dos se encontraron en un punto indeterminado y vieron cómo podía funcionar su camino. Aquí les vemos en Angoulême. Ellas trabajaban en su espacio, la Maison des Auteurs, que alguien me corregirá, es el punto que desde hace años sirve para que nuestras residentas, en este caso, se pongan en contacto con los proyectos que está haciendo otra gente de todo el mundo relacionados con el cómic. Y llegamos el 13 de marzo de 2020. El 13 de marzo de 2020 se paró el mundo y cada uno buscó su camino de una forma diferente. En el caso de Araitz, consiguió volver a su espacio natural, volvió a su vida cotidiana, mientras que Raquel se quedó en Angoulême.
Una estancia que iba a ser de 3 semanas se convirtió en 3 meses de confinamiento sin wifi en una habitación, en un momento en el que para salir a comprar había que tener salvoconducto. Todo esto se nutrió una de las historias, Inattention, que había estado trabajando, creció y se convirtió de repente en una crónica de la pandemia. Una vez acabadas las residencias, la animación ha tenido un recorrido, voy a leer para no confundirme, internacional, muy potente, que demostraba cómo en un momento en el que todo el mundo estaba confinado, la creación, los artistas volaban más allá de las fronteras. Inattention encuentra su espacio resultando premiada en el Festival Shibuya Pixel Art Context 2020 de Tokio y en World of Fire @Supernova Digital Animation Festival de Denver. Y luego los diferentes formatos han formado parte de las proyecciones en la fachada de Daniels and Fisher Clock Tower del programa Nightlights Denver, o en exposiciones online como Noise Bombing. Ya podéis perdonar el inglés también, que ya veis que Digicuti Exhibition, organizado por la revista Digicuti o el Festival Bilbaíno Caóstica. Realmente para nosotros ha sido un orgullo que Inattention haya conseguido tener y continuar vivo, porque al final la historia de residencias, la historia de inversiones se ha ido convirtiendo en otra historia diferente, que es que sucede con las residencias, con la creación, cuando no puedes moverte, ¿vale? Estamos hablando de movimiento, movilidad y demás que de repente deja de existir. Cuando todo esto sucedía, aquí estamos viendo el cartel que realizó. Una de las condiciones de las residencias es completar la imagen de lo que será la cartelería de Irúdica, la imagen gráfica de Irúdica del año siguiente. Y esta es la propuesta que hizo Araich, que pues nos da mucha pena que no haya podido imprimirse, aunque algún día lo haremos en bolsas, en todo tipo de formatos, para que el Artun se convierta en un muestrario de su trabajo. Después de las residencias, el mundo seguía parado, pero había que hacer cosas nuevas. Entonces surgen las relaciones. Esto es una idea de la directora del festival. Irúdica empieza a tener, como sabéis, Irúdica habla de relacionarse con otros países, en este caso con Uruguay, ¿vale? Entonces, la idea que se le ocurrió a Eli es, primero, invitar a Uruguay, y desde Uruguay devolvieron la invitación con otra nueva. En Uruguay se realiza cada año el catálogo del Premio Nacional de Ilustración y invitaba a Irúdica a organizar la participación como país invitado de Euskadi y del resto del Estado, formar parte del catálogo. De modo que eso empezará a converger en la historia que vamos a contar. Ahora voy a dejar de hacer voy a intentar, vamos a ver si me sale bien, una cosita. Decís, ya, me veréis a mí bastante más feo que todo eso. Y vamos a ver qué nos contaba Cecilia, que es la persona que ha hecho que esto crezca en nuevas direcciones. Ella consideraba que podía ser bonito establecer lazos entre los dos países, y esto se concretó primero en la participación del catálogo y luego en otra historia que ahora vemos. Un segundito, me vais a perdonar que copie, pegue aquí. Como veis, hoy ya puedo ser bueno dibujando porque con la tecnología. Soy Cecilia Bertolini, trabajo en el Instituto Nacional de Artes Visuales del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y formo parte de un equipo que, entre otros proyectos, realiza y gestiona el Premio Nacional de Ilustración en Uruguay. El año 2020 fue un año memorable para todos.
para todas en lo personal, en lo profesional. Se vieron coartados muchos de nuestros deseos, expectativas, nuestras proyecciones, pero también fue un año de oportunidades y nosotros especialmente queremos aprovechar este saludo para agradecer la oportunidad del trabajo con Irudica y todo su equipo, porque nos pusieron sobre la mesa una oportunidad que es la de la realización de este tipo de experiencia de residencia en modo virtual. Para ser honesta, cuando nos presentaron la idea, se abrió ante nosotros un gran signo de interrogación y confiamos. Nos parece que tenían totalmente la razón. Fue hermoso ver cómo Sabrina Pérez y Miguel Ramal pudieron llegar a trabajar en un proceso tan interesante, profundo, creativo, original. Y bueno, nos da muchísimo placer a la distancia formar parte de esta experiencia. Nos encantaría estar ahí, pero bueno, simplemente nuestro saludo, nuestro agradecimiento y bueno, y de verdad una valoración con mucho respeto hacia el trabajo profesional de la ilustración que se lleva a cabo allí y que en este caso nos une, nos fortalece y también nos da mucha esperanza sobre el trabajo con la ilustración y con la literatura en una proyección importante a nivel internacional. Muchas gracias, felicito a todos por el gran éxito y encantada seguimos en nuestro contacto. Vale, esto, como veis, nos habla Cecilia de lo que ha supuesto el catálogo. Se convierte en una nueva propuesta que es lo que va a ser Inmersiones Irudica 2021. Ella hablaba de tender puentes, hacer una historia que mezcle los dos continentes. La devolución de Irudica, la devolución de Eli fue... Vale, otros años las residencias es el trabajo de una persona que nos hace el cartel. ¿Por qué no? Este año hacemos que dos personas, dos continentes realicen un trabajo de forma conjunta, ¿vale? Eso es lo que resultará, lo que llegará a ser Irudica. Inmersiones Irudica 2021. Pero antes de eso, vamos a conocer un poquito más el catálogo de Uruguay, porque para nosotros ha sido un descubrimiento encontrarnos con el gran nivel gráfico que existe al otro lado, en el otro continente. Voy a nombrar de una forma un poquito rápida cuáles son las obras ganadores para que conozcamos y podéis un poco buscar luego las referencias. Dentro del catálogo hay dos categorías. Primero, narrativa infantil y juvenil, en el que cada autora mostraba varios trabajos en desarrollo que luego estuviesen inéditos para que posteriormente se pudiesen publicar. Vamos. Y la otra categoría sería la categoría cercalejos, en los que cada uno proponía una sola ilustración con esta temática. En la categoría narrativa infantil y juvenil, el primer premio era de Alfonso Lourido, que aquí estamos viendo, el segundo premio de Sabrina Pérez, que luego vamos a conocer mejor, y luego teníamos menciones para María Inés Ferrón, para Matías Acosta, para Leandro Mangado, para Sebastián Santana y para Verónica Alvarado. En la otra categoría, en la de cercalejos, la persona ganadora fue Francisco Cuna, la segunda persona fue a nuestra parte superior derecha Mariana Dutine y con las aportaciones también de Juan Manuel Díaz, Lucía Franco, Dani Esfar, Denis Torena, Laura Carrasco. ¿Vale? Por nuestra parte, por la parte de aquí, en la categoría cercalejos, por la categoría cercalejos tenemos a Patricia Díaz. Vamos a hacer otra pequeña chapucilla, me lo vais a perdonar,
No sé, sois muy buenas personas y tenéis una paciencia infinita conmigo. Y vamos a ver, a conocer un poquito más a Patricia. Luego todo merecerá mucho la pena, os lo puedo asegurar. Esto se puede hacer, pero vamos allá. A ver. Si me deja. Venga, a ver. Este es el de Patricia. Soy Patri, soy arquitecta dibujante. He utilizado el dibujo y la ilustración desde siempre un poco como lenguaje. Me gusta generar ilustraciones un poco complejas, con bastante simbolismo y con muchos detalles, casi como puzzles que luego la gente tiene que completar cuando los lee. En concreto, para Iludica, la imagen que presenté es parte de una serie en la que estoy trabajando, que va sobre las distintas fases de las relaciones. Esta iba un poco sobre la fase del prefinal, por eso utilicé como dos colores súper diferenciados, como una imagen como muy polarizada, en la que se ve que ellos pues comparten el mismo espacio y están juntos, pero al mismo tiempo ellos viven en dos mundos muy separados. Y me parecía que tenía bastante sentido con el tema de este año cerca y lejos, porque al final íntimamente siguen estando cerca, pero están bastante alejados. Vale, esta era la contribución de Patricia. Sandra Garayoa ganó la mención en la categoría narrativa infantil y juvenil. Y vamos a conocer un poquito. Vamos a conocerla más. Hola, soy Sandra Garayoa de San Sebastián y me dedico a crear imágenes. Lo primero de todo quería dar las gracias por la mención especial. Me hizo mucha ilusión y la verdad es que estoy feliz. Bueno, en general me gusta trabajar con mensajes bastante potentes, pero intento hacerlo de una manera sencilla y directa a la vez. Y creo que me ayudó un poco de lo que es mi gestualidad y mi trazo. Me gusta mucho jugar con las manchas, desahogarme un poco en el papel con las manos. Y bueno, las imágenes que han sido seleccionadas hablan de una evolución personal interna. En la primera imagen la chica tiene una burbuja llena de colores que representa el mundo interior que llevamos dentro, y en la siguiente imagen se ve cómo puede romperse esa burbuja, y entonces pasa por un proceso de evolución y de transformación en el que finalmente en la última imagen se ve un baile de celebración. Y nada, un abrazo a todos y milla esker. Bueno, luego os enseño a qué imágenes se refiere, ya vais cogiendo la dinámica, ¿no? Y luego ganó la mención en cerca lejos, y con esto Anne Arcelus ganó la mención en la categoría de cerca lejos, y vamos a conocerla. Buenos días, soy Anne Arcelus, una ilustradora donostiarra a la que le gusta definirse como ilustradora conceptual, enamorada de la comunicación visual, porque es al final la manera en la que veo yo la ilustración, que es como una herramienta de comunicación gráfica de ideas y conceptos, y buscar la manera más eficiente de comunicar cosas es al final el núcleo del trabajo que realizo yo gráficamente. Así que esa es la que soy. Y esta es la pieza que se ha llevado la mención de honor en Iludica Inmersiones, que es con el concepto de cerca y lejos. Lo que la inspira al final es la contraposición de los conceptos cerca y lejos, y es por eso que la represento con una figura imposible en la que una habitación también es la terraza de otra persona. Y aprovecho para representar cómo la tecnología nos ha tenido unidos por mucho que hemos estado pues muy lejos, ¿no? Durante todo este año de la pandemia y todas estas cosas que han sucedido. Aprovecho ya al final para agradecer la mención de honor que se ha hecho de mi trabajo, porque como bien indica el nombre es todo un honor. Estas serían las personas humanas, y ahora vamos a conocer un poquito más el trabajo del que nos hablamos, ¿vale? Allá vamos. Bueno, este es el de Patricia Díaz, que comentábamos antes.
¿Lo veis bien, Miguel, Sabrina? Se ve perfectamente, Quique. Vale, este es el trabajo de Sandra Garayoa. Como veis, no tienen nada que ver uno y otro, totalmente visceral. Aquí lo vemos muy potente. Y este es el trabajo de Ana Arcelus. ¿Vale? Entonces, un jurado se reunió para decidir qué personas de Uruguay, qué personas de aquí iban a formar esa pareja que, sin conocerse, iba a llevar a cabo el siguiente trabajo. Por la parte de Uruguay, la seleccionada fue Sabrina Pérez. Aquí vemos el trabajo que presentó para el catálogo. Y por la parte de aquí tenemos a Miguel Ramal, ambos de la categoría cerca-lejos. ¿Vale? Este es vuestro trabajo y ahora ya sí, después de esta larga y torpe explicación, podemos empezar a conoceros un poquito más, si os parece. ¿Vale? Entonces, bueno, la primera pregunta es ¿cómo llegáis vosotros a conocer todo este enrevesado camino? En tu caso, Miguel, bueno, tú ya conocías Irúdica, ya habías estado en la primera edición y bueno, entiendo que cuando viste la convocatoria, más que entenderla, te animaste a participar, ¿no? Sí, vamos, como decías, ya conocí Iludica, ¿no? Y al final, pues, esto de las redes sociales te facilita mucho como todo el acceso a esta información, ¿no? Y bueno, vi la convocatoria, había otros años que la había visto también, que quizás pues por cuestiones de tiempo o por no tener la disponibilidad de poder hacer un trabajo expreso o no tener algo que presentar, pues no lo he hecho. Y este año vi la oportunidad, vi la convocatoria, me parece muy interesante, incluso este salto que dabais a colaborar con el Premio de Uruguay y vamos, y lancé. Había material, también yo creo que es un poco también un trampolín, ¿no? Para poder mover proyectos. Y vamos, o sea, no lo dudé, conociendo un poco la dinámica de Irudica y lo que había tenido yo con este festival, para mí fue como verlo bastante claro. En tu caso, Sabrina, ¿cómo vas viviendo? No sé cómo te va llegando la información. Porque, claro, en vuestro caso vosotros conocéis el catálogo, pero no sé hasta qué puntos toda esta segunda parte sois más o menos conscientes o no. Bueno, en mi caso sí, llegué a esta instancia de la residencia a través del catálogo, pero justo había tenido la oportunidad de participar en el festival del año pasado, en el que participamos varios ilustradores, muralistas y editoriales de acá de Uruguay, a través de un video en el que contamos un poco cada una sobre distintos aspectos de nuestro trabajo, que estuvieron subidos ahí en el sitio de Irúdica. Y ahí tuve como el primer contacto con lo que es el festival en sí mismo, que fue un mes antes de que saliera esto del premio de ilustración y a través del catálogo llegar a poder participar en la residencia. Fue como que se dio todo un poco medio a la misma vez por esos dos lados. ¿Cómo fueron estos primeros momentos? De repente hay un primer paso que os dicen que estáis ya dentro del catálogo. Claro, ha habido dos elecciones, como quien dice, ¿no? Primero en el catálogo, en tu caso, Miguel, el primer premio dentro de la categoría infantil y juvenil, en tu caso, Sabrina, el segundo. ¿Cómo vivís formar parte de todo ello? Hombre, pues primero que siempre recibir como quizás, ¿no? Ese primer mensaje que te dicen que has sido seleccionado, joder, ya te pone contento, ¿no? Porque siempre es guay. Y luego, sobre todo eso, ¿no? De ver que tu trabajo también como que de repente te has presentado una convocatoria y ha dado un salto casi al otro continente, casi en un premio que yo desconocía, el Premio Nacional de Uruguay lo desconocía. Y vamos, me parece
una forma también que he tenido de conocer autores uruguayos que para mí eran totalmente desconocidos, incluso Sabrina, que ya para mí no es solo una ilustradora, es una amiga, ¿no? Y la verdad es que ese primer contacto en el que ya te dicen has sido seleccionado y con ese mensaje das como un salto que saltas de un lugar del planeta casi a otro, pues la verdad es que a nivel personal es muy emocionante, ¿no? Poder ver tú también tu trabajo de una forma más internacionalizada, ¿no? Sí. En tu caso, Sabrina, ¿cómo lo viste? En mi caso es como Uruguay es un país bastante pequeño y en cuanto a la ilustración no hay muchos eventos ni festivales y el premio de ilustración, que este año era el 7º, creo, viene siendo como el evento anual que hay alrededor de la ilustración en el que unos cuantos ilustradores es como que estamos esperando que se haga la convocatoria del premio, presentarnos, después hay una inauguración de una exposición, se presenta el catálogo, nos juntamos todos, es como un momento de reunión anual que se viene dando así, como que se generó como esa costumbre, y bueno, este era un año más de todos esos años, y bueno, ahí a presentar algún trabajo en el que estuviera trabajando, lo envié, y bueno, tuvo esa repercusión, pues estuvo buena. Sí, claro. Primer paso, catálogo, y segundo paso, empieza Inmersiones Irúdica 2021, y es que vais a conocer una persona de la que no tenéis noticia y que vais a tener que uniros vuestros destinos de una forma que todavía no sabíais. ¿Cómo recibís esta segunda propuesta? Bueno, lo primero que haces es ir a Instagram, ¿no? Buscar Sabrina Pérez y ver su trabajo, ¿no? Creo que es el primer paso. Creo que a Sabrina eso igual le salió mal, porque no pudo ver absolutamente nada por mi falta de contenido digital. Creo que no pudo. Para ella yo creo que sería como mucho más difícil, ¿no? De decir, vale, aquí de repente hay como solo un enlace, no sé nada de esta persona y o sea, una cosa como muy opaca, ¿no? Pero bueno, bien, o sea, al final desde que nos dieron la noticia hasta que empezaron las residencias, como que creo que yo sí que estuve, bueno, creo que compartimos algún mensaje, pero poco, creo que cada uno andaba con sus líos, sabíamos que tarde o temprano teníamos que juntarnos a trabajar, pero yo tenía muchas ganas, ¿no? Sobre todo ya de poner cara y voz a la persona con la que iba a compartir esto, que en este caso es Sabrina y la verdad, y una parte muy interesante que me pareció de la convocatoria aquí puede que sea esa, ¿no? La de repente te tienes que encontrar con otra persona y hay que desarrollar algo, ¿no? El propio enunciado me parece interesante. ¿En tu caso, Sabrina? Sí, fue eso, como unas citas ciegas a través del profesional, a través de la computadora, y bueno, era como, en realidad, para mí, en el caso que es como que había, no sé, puerta abierta para hacer lo que fuera, o sea, era bastante libre la premisa, eso creo que bueno, que ayudó como puntapié para sentirnos lo más sueltos posibles y y ahí se fue armando a medida que íbamos trabajando esto, como la manera de vincularnos, digamos. Que lo tomamos como eso, como una experiencia de cómo generar un vínculo y ese vínculo volverlo una obra. Claro, ahí tenéis un pequeño hándicap que es: hola, me llamo Miguel, hola, me llamo Sabrina, sí, y vamos a hacer algo juntos. Sí. ¿Cómo es ese primer momento, ese encuentro? Y entiendo que tendríais que marcar un poco cómo se va a establecer la relación, porque claro, es una relación que tiene un tiempo, un espacio concreto para desarrollarse. Yo creo que una de las formas que tuvimos de empezar a trabajar fue empezar a poner limitantes, que era de qué no queremos hacer, y ahí empezamos a marcar cosas, y era como, no queremos tomarnos esto como un trabajo. O sea, eso era como el titular más importante de las primeras reuniones, como que no queríamos que tuviera el peso de ser un trabajo, que era una entrega de
de facultad en la que teníamos que generar determinado material, sino que queríamos que se fuera dando todo como lo más natural posible, que fuera una instancia de lo más artística posible y alejada de lo que son los tiempos y las exigencias laborales. Entonces, esa como al ponernos de acuerdo, creo que ya no me acuerdo bien, pero capaz que fue en la primera reunión, ya poniéndonos de acuerdo con eso, creo que empezamos a generar como un vínculo fuerte. Sí, yo recuerdo, creo que incluso la primera vez que conectamos ya para hablar fue la primera reunión que tuvimos con Kike y con Eli, que nos explicaron que iba a dar comienzo a las residencias y recuerdo muy, muy claramente cómo en un momento dijeron, bueno, aquí os dejamos a vosotros dos, y fue como Sabrina, Miguel, a vuestra marcha. Y sí, creo que, bueno, pues evidentemente el primero fue una presentación y luego yo creo que empezamos, ¿no? Como quizás a todo esto que comentaba Sabrina, ¿no? Ya como a poner ciertas direcciones que, aunque no parecían ser muy firmes, lo han terminado siendo, ¿no? Porque evidentemente tenemos el condicionante, ¿no? Que han sido unas residencias virtuales y sabíamos que todo se iba a desarrollar dentro del escritorio. Y a medida que pasaba todo esto, pues yo creo que ya se dijo en su momento, pero al final fue como cobrando sentido y era el punto en el que no solo nos iba a valer el trabajo gráfico, sino en el momento en el que conectamos teníamos que conocernos y eso iba a tener que ser a través de otros tipos de herramientas, como dar paseos o intentar acercar espacios físicos en entornos digitales, ¿no? Que me parece que era como muy importante saber cómo, dónde estaba esa persona, cómo se sentía esa persona, para poder realmente conectar uno con el otro, ¿no? Que no era solo una cuestión técnica, no era solo una cuestión de gusto, sino era una cuestión casi atmosférica, ¿no? Bueno, de hecho, nos habéis hecho un poquito partícipes de esas impresiones, porque teníais un blog que ibais nutriendo cada semana, aportando contenido para que pudiésemos entender realmente lo que estaba sucediendo. Es un blog en el que prácticamente hasta el final no veíamos trabajos, sino que veíamos sensaciones, veíamos, sobre todo, era muy gracioso ver esos paseos en entornos, en un mundo estanco, en un mundo tan cerrado. Estabais compartiendo paseos por la playa, desde Montevideo, desde Valencia. ¿Cómo eran aquellos momentos? Sí, yo recuerdo como de las primeras imágenes que me envió Sabrina, ¿no? Porque al final, al principio, siempre cuesta más, es como una sensación más de extrañeza. No era tan raro como extraño, porque creo que de alguna forma la primera vez que hablamos fue muy natural y no fue como un proceso que, digamos, dificultoso, ¿no? Tratar uno con el otro. Y recuerdo, o sea, se me quedó súper grabada la imagen del pez, que creo que hicimos pública en el diario, que yo vi la pequeña imagen, ¿no? Que ves cuando abres WhatsApp y de repente ves el tamaño del pie de Sabrina y ves realmente el tamaño que tenía el pez, ¿no? Y ahí realmente sientes que estás en contacto con otro entorno que no es el tuyo, ¿no? Que eso sería incapaz. Yo no podría verlo aquí, por ejemplo, en la costa mediterránea, ¿no? O sea, eso sería extraño, de verdad, verlo aquí en ese tipo de pez en la costa mediterránea. Era raro que estuviera acá también, por eso tenemos... ¿Sí? Sí. Pues mira... Estaba obsesionada con los animales y los tamaños, porque también te había mandado un perro que parecía una vaca y se pegaba. Como que en ese momento estaba con ese viaje mío de que iba en ese paseo y me encontraba con esas cosas, buscando casualidades. Sí, y creo que lo interesante no es solo que al final yo ahí ya, en ese tipo de cosas, al final dejas una huella de cómo piensas, ¿no? Con cómo interactúas es cómo piensas también. Y yo creo que eso ayudaba realmente a conocernos y era positivo para todo el proceso. Siempre pensamos desde el principio que no era una cuestión de machacar y machacar o como una cosa muy, muy proyectual, sino que de hecho el proceso tuvo que
tuvimos como que enfocarlo desde otros puntos de vista, ¿no? Que era mantener como una relación humana junto a un trabajo. Bueno, lo curioso es que no hay que verlo como un trabajo, pero enseguida llegaron los primeros sustos y de empezar a conocerse las residencias, inversiones, en este caso, está asociado con una exposición que se puede ver ahora en Fundación Vital, pero que entonces está en proceso. En aquel momento, en la primera parte de encargo, como quien dice, había que conseguir una imagen que representase una exposición en que no sabíais en qué dirección iba a ir todavía. Cómo de repente en vuestros paseos entra una necesidad y una urgencia que no sé si ayudó o perjudicó a que continuaseis conociéndose. No, ayudó definitivamente. Ayudó. A pesar del enojo inicial, ayudó. No, pero fue como algo que nos acercó mucho, ¿no? Porque nos enviasteis como el mail para la semana que viene o para este viernes, fue como algo así, necesitamos una imagen del tarjetón. Nosotros aún como que mentalmente no sabíamos qué nos estabais pidiendo, o sea, sí, pero hasta qué punto, pero tiene que ver ya con lo que vamos a hacer durante todo este tiempo, si acabamos de empezar, pero... Y sí que en ese duelo conectamos, ¿no? Porque antes de como decir esto me parece mal, como que nos miramos y bueno, has leído el mail, ¿qué te parece? Ah, sí, pero yo creo que esto es precipitado, ¿no? Pero, y un poco, o sea, luego no era una cosa como tan grave ni mucho menos, pero llevamos una semana que nos había dado tiempo pues para eso, para hacer un par de conversaciones, compartir algunas imágenes de nuestros espacios y demás. Y vino esto y sí que fue como una cosa que de alguna manera ya nos unió, de forma indirecta nos unió. Y aquí es donde Sabrina como que viene toda la idea del sol. Y también quería decir que esto, lo del encargo, como que vino de la mano también como a reforzar este enfoque que queríamos, con el que nos planteamos desde el inicio, que esto no es un trabajo, y también como, en mi caso, a cuestionar cómo quizás el peso que a veces le puedo poner a un encargo, o más allá de esto, por fuera de ay, tengo que hacer esto y no sé qué, y como que a veces es posible tomarse una premisa o algo que hay que cumplir de otras formas, como para transformarlo lo más posible a lo que podría llegar a ser una experiencia más lúdica, digamos. De cambiar el enfoque de cómo me puedo tomar un encargo o un trabajo, para que deje un poco de tener ese peso de lo que implica la palabra encargo o trabajo. Y bueno, entonces después de saltar esa valla, digamos, de lo que es la responsabilidad de cumplir con algo, pudimos empezar como a encontrar la manera dentro de esta narrativa que habíamos empezado a generar entre los dos de a poco, ver cómo vincularla. Entonces nos empezamos a plantear como premisas sencillas que podíamos cumplir, para después ir inventando ese juego que fuimos armando. Y en este caso nos pusimos la premisa sencilla de compartirnos cada uno una imagen o imágenes de trabajos que hubiéramos hecho nosotros, que le quisiéramos compartir al otro por algún motivo, buscar un motivo personal cada uno. Y bueno, entonces nos tomamos como esa tarea, cada uno nos dimos unos días, y bueno, entonces en relación, sin perder el hilo conductor de lo que veníamos trabajando, y en relación a esto de los paseos, nos seguimos como mandando imágenes por WhatsApp, y me acuerdo que Miguel se había ido hasta Ibi, que es tu ciudad natal, ¿no? El pueblo, sí, el pueblo de mis padres, bueno, mi pueblo. Y me había mandado una foto así como de los techos, y se veía el sol.
Y en la imagen se veía como el sol súper grande, no sé por qué. Y a mí me llamó la atención eso porque yo estaba con esa del perro grande, el pescado grande, no sé qué. Y bueno, como que me dejé llevar por eso del sol, y ahí me puse a pensar, a reflexionar sobre, me acordé, no sé por qué, de un sol que había dibujado para un proyecto de animación que había hecho hace como 4 años con unos amigos, que para ese proyecto había dibujado un sol, y ahí empecé a pensar que en realidad nunca, creo que es la única vez que trabajo en ilustración que dibujo un sol, y de que cómo podía ser que hubiera dibujado tan pocos soles, que cuando es chico dibuja, uy, se cortó, que cuando uno es chico dibuja, se pasa dibujando soles y le pone cara, es como un personaje importante y no sé qué tal. Y entonces la imagen que yo seleccioné fue esa del sol. No sé si se está viendo, compartimos desde el blog. Sí. Sí. Esa fue igual, esa imagen fue después de que empezó toda esta historia con el sol que nos une, fue posterior, digamos. Yo le mandé un día una foto de un paseo que había dado, cómo se veía el sol desde acá de Uruguay, y él la completó con la carita esa. Sí, aquí estamos viendo un poquito. Esa es la foto inicial, la de Miguel, la de Ivy, con el que se veía, no sé si a ustedes les parece, pero yo me sorprendió que se viera tan grande el sol en la foto. Como los peces, como los perros, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, tú tenías alguna animación, también habías hecho, comentabas en las... Sí, bueno, que en relación a la premisa que tenía porque todo esto todo este pensamiento tenía que terminar en una imagen que le tenía que compartir a Miguel para poder trabajar en el cartel. Y bueno, toda esta reflexión del sol, de qué, me recordó al único sol que había dibujado en estos últimos años en los que trabajo en ilustración, que había sido ese sol que dibujé para este proyecto de animación. Y lo que hice fue tomar ese sol y compartirlo con Miguel. Y Miguel, a su vez había seleccionado, por su parte, sin saber toda esta historia del sol, porque toda esta reflexión fue en una de nuestros encuentros virtuales de charlas. Él había seleccionado, sin saber toda esta historia del sol, un montón de elementos, pequeños elementos de distintas ilustraciones. Y bueno, que en realidad eso también nos sacamos conclusiones de eso también, de por qué justo que en realidad como que habíamos sentido de las primeras charlas y las devoluciones de nuestra selección de trabajo para Irúdica, que como que les había gustado que yo dibujaba como un montón de pequeños elementos y Miguel como elementos y espacios más grandes y más contundentes, como que en este caso como que se invirtieron un poco los roles, y en el que yo presenté un único elemento grande y contundente y él era un montón de elementos pequeños, y nos llamó la atención porque fue como que habíamos invertido un poco los roles que capaz que estaban como más esperado que yo dibujara como cositas chiquititas y él una cosa más única y más grande. Bueno, nos escribe Ana Arcelus si alguien más le ponía gafas de sol a los soles de sus dibujos infantiles. No sé si... También. Quizás lo hacíais. Y aquí vamos cómo va creciendo, y esta sería la imagen que finalmente se convertirá en la presencia de la exposición, en la que también hacéis algún guiño para meter los mundos de Araich y de Raquel. Sí. Y una cosa que en realidad después, con toda esta reflexión del sol, en nuestra charla, bueno, surgió así como que íbamos como encontrando la poesía en todo esto, y como que llegamos a la conclusión de que lo que nos une, o lo único que podíamos compartir, digamos, podíamos ver a la vez cada uno desde el lugar donde estábamos, era el sol.
Entonces por eso como que todo nos terminó cerrando de por qué incorporar la imagen del sol y estos dos mundos que se unen a través de ese punto en común en el cielo. Sí, y ahí tenemos el primer obstáculo, el primer reto superado. Superado y sin, así como un juego, digamos, sin mucho. Sí. Bueno, la idea de juego está muy presente en todo el proceso. Entiendo que eso igual os ayudaría a pensar que al final rompíais un poco con la imagen estereotipada y en muchas de las cosas que habéis hecho recuperáis ese espíritu, ¿no? Sí, yo creo que fue una forma también como de ensamblar, ¿no? Porque al final no deja de ser un ensamblaje, ¿no? De dos mundos diferentes, ¿no? Que de alguna manera, de forma residual, quizás esa primera parte nos puso como formas de hacer, ¿no? Ya en el futuro, y que ya no tenía tanto que ver con la distancia gráfica ni con la distancia de nuestro trabajo, sino que la cuestión era ponerlo en común, ¿no? Que al final hay formas y no era una cuestión de darnos miedo, ¿no? Nuestros dos universos, que fuesen, aunque diferentes, han acabado siendo uno. Bueno, hemos acabado creando uno, quizás, mejor dicho. Sí. Sí, ¿y cómo nace ese mundo? Ese jardín de Miguel y Sabrina. Pues no, o sea, igual deberíamos de compartir alguna cosa más de la que compartimos, porque... Os voy a compartir, yo has visto que estoy teniendo las problemillas estos, pero vamos a ver alguna de las cositas que fuisteis mandando. Sí. De todas formas, si comparto yo pantalla... Sí, vamos a intentar lo que prefieras, ¿eh? Sí, no, o sea, lo que no sé es si comparto yo pantalla al salir, si se recupera que estás compartiendo tú o se vuelve como a este plano. No te preocupes, tú priorizamos lo que quieras enseñar tú, ¿te parece? Vale, no, es un poco por contextualizar. Está todo un poco vamos a bucear también en las tripas. En las tripas de las carpetas y, bueno... Habéis quitado las fotos que no deberíamos ver, ¿no? Sí. Y un poco como ha ido surgiendo todo también, que yo creo que todo este mar de carpetas y demás es parte del proyecto. Al final empezamos como con un juego que puede ser como muy estúpido, pero que nos daba como una tranquilidad y un ejercicio constante para ir generando cosas, ¿no? Que fue esta idea como... creo que le comenté a Sabrina, le dije, mándame una cosa, métela como en un papel y yo la intervengo, te la vuelvo a mandar y vamos haciendo como una correspondencia, ¿no? Sin realmente, como sin saber hacia dónde vamos, esto fue como de los primeros ejercicios, sin saber dónde vamos a ir construyendo y a ver cómo va funcionando y qué va pasando, ¿no? Y, por ejemplo, ella, no sé si se ve bien así, lo hago más grande quizás. Sí, creo que para mí se ve bien. Sí, se ve bien, sí. Ella creo como que me envió estos círculos concéntricos que ya fue como... Desde sus casas, ¿os parece bien así? Nos escribís si lo queréis más grande, nos lo estamos arreglando bien. Sabrina lo primero que me envió fue como estos círculos concéntricos como que han sido como un elemento que ha ido repitiéndose, incluso dando una coherencia narrativa a todas las residencias y a todo el trabajo que hemos desarrollando. Y bueno, íbamos como... Perdón. Nada, interrumpe cuando quieras, Sabrina. Sí. Por no decir obsesión, lo de los círculos concéntricos se volvió medio una obsesión. ¿Y de dónde vienen esos círculos? Creo que, me parece que en uno de los paseos que hice, fue un día que no pude ir a la playa porque habían cianobacterias, que son como unas algas que a veces se forman acá en la costa por la contaminación, entonces a veces no se puede ir al agua. Entonces fui a una plaza que había una fuente y me puse a mirar la fuente y los círculos concéntricos que se formaban en el agua. Y dije, esto es un rastro de uno de los paseos, un rastro dibujado en una foto y dibujé los círculos concéntricos.
Bueno, nos dicen desde aquí, María y Anne, que se ve bien y que así mola. O sea que continuamos, tenemos el visto bueno del público. Y bueno, conforme iban pasando los días, íbamos intentando como hacer esta primera toma de contacto, pues iban apareciendo como esta serie, ¿no? De imágenes, de incluso elementos que se podían construir y reconstruir, que yo creo que un poco lo divertido era eso, ¿no? Que no eran como elementos rígidos, sino que se podían desplazar, escalar, y daba como muchas posibilidades, por lo menos para arrancar, ¿no? Quizás como si hubiésemos arrancado de una forma como mucho más proyectual, de lluvia de ideas y demás, como que hubiese sido un poco más engorroso o quizás más difícil, ¿no? Porque teníamos como esa doble tarea de seguir como tratando con una persona con la que no habíamos trabajado nunca y aparte como desarrollar como un trabajo, ¿no? Fueron surgiendo todo este tipo de imágenes, las premisas eran esas, yo te envío, tú me devuelves, no sabemos dónde va esto, pero va hacia algún lado y confiamos un poco en el proceso que vaya hacia adelante. Y creo que es interesante, ¿no? Como esta lectura que quizás empezamos porque luego yo creo que ha marcado muchas cosas del trabajo y ha facilitado o simplemente ha creado como un espacio que se decidió casi de forma natural, pero que ha ido dando como resultados y frutos, ¿no? A lo largo del proceso. Luego, después de esta historia fue cuando, no sé si creo que tú tenías, ahora no, igual lo puedo encontrar aquí, vamos ahora al Drive. Luego que estamos en segunda semana, no, tercera semana. Y es aquí cuando Sabrina me manda esto, que siempre en nuestras conversaciones pues siempre intentamos pues no solo, también intentamos entender, ¿no? A qué cosas le apetecía hacer cada uno dentro de un proceso lo más natural posible y ella... No sé, creo que es mejor que nos cuente ella un poco porque creo que quería trabajar en formatos grandes y la oportunidad de hacerlo. No sé si puedes apoyar, Sabrina. Sí, como que una de las cosas que yo tenía como así cierto deseo de poder realizar era como, por más que esto fuera una residencia virtual, poder trabajar en lo físico de alguna manera y bueno, que la limitante de distancia no fuera como una limitante para tener que trabajar siempre adentro del monitor, como estar con la cabeza metida dentro del monitor. Y bueno, en un momento como que, no sé, se me ocurrió esa, como parte de otro juego dentro de esos que nos habíamos generado, hacer esta especie de ida y vuelta con Miguel, pero en otra escala. Entonces se me ocurrió pasar ese elemento a un formato más grande y armé como un puzzle de hojas de impresión A4 y pinté ese círculo con tinta ahí en el piso y tal. Creo que son 30 hojas A4, que es un formato que está bueno porque es un formato que con un escáner casero se puede fácilmente escanear. También el blanco y negro facilita para que si se hace un envío se pueda imprimir así como con pocos recursos. Y bueno, salió ese envío que fue digital, pero que después Miguel lo imprimió en su casa. Es como que fue una manera de llevarle lo que yo tenía en mi espacio a través de internet, llegar a su casa. Así que tú extiendes los 30 folios, intervienes sobre ellos, escaneas todos. Entiendo que los numerarías bien, nombrarías archivos. No había numeración. En realidad, mi objetivo era mandárselo y dije, le voy a mandar esto a ver qué hace. Pero no, me parece que es una maldad y le mandé una foto. Entonces él lo recibió todo desordenado sabiendo como la solución del puzzle.
Entonces tuve que armar el puzzle, pero ya viendo la imagen final. Sí, yo creo que aquí lo interesante un poco fue eso, ¿no? Cómo ya empezamos en una dinámica que tenía que ver con el juego y incluso con que las decisiones no se tomasen como por consenso, sino casi por imposición, ¿no? El propio juego era eso. ¿Qué va a responder la otra persona, no? Claro. Yo, claro, me envía Sabrina, mira, esto es lo que estoy haciendo, y me manda un archivo con todas las hojas escaneadas, me manda una foto de cómo era montado. Y digo, bueno, pues voy a imprimirlo y voy a intentar trabajar con él como si fuesen módulos, si fuesen tal. Y bueno, aquí es una imagen de las que capturé moviendo, pero tengo como un comedor, o sea, esto es el salón de casa y es un salón bastante pequeño. Casi el total de las hojas no me cabía desplegado. Y volviendo como a esta idea, ¿no? de qué va a pasar con las cosas, tomó como una dirección muy distinta. De pronto lo que eran unas hojas que parecían dibujar cosas, depende del orden que las pusieses, acabó siendo un libro. Fue una cuestión de doblé todas las hojas y me puse a coserlas. Dije, bueno, si no puedo a lo grande, puedo a lo pequeño. Y otra vez volvemos a los espacios, ¿no? Yo dije, ostras, se puede hacer una cosa como que se pueda intervenir, pero en este momento volvimos como a perder el espacio físico. ¿Cómo era, no? Yo hago un libro, se lo mando, ella tiene que imprimirlo, volverlo a coser, y se quedó como esta idea. Yo le mandé esto realmente, que era un libro fotocopiado, o sea, como un libro escaneado, pero ya empezaba como a dibujar algo, ¿no? Empezaba a dibujar ritmos, había manchas, todo esto por lo que había empezado los círculos concéntricos ya estaba como reconstruyéndose, ¿no? En estas idas y venidas. Claro, y aquí también le das un hilo narrativo a una imagen única, de repente empieza a tener un camino. Sí, eso es. Yo creo que al final era como esas mutaciones como que fueron formando, ¿no? O sea, todo el proceso, ¿no? Y fue más o menos consciente, pero de alguna manera fue construyéndose, no voy a decir por sí solo, ¿no? Porque al final siempre hay una intervención, pero era como el juego era divertido cuanto menos se controlaba. Sí. En este caso, ahora te devuelve la pelota, Miguel, Sabrina, y te manda cómo recibes tú el libro. Pues... Sí, Miguel. Dale, yo creo que... No sé si te cortado, Sabrina, o estamos ahora en... Creo que estamos hablando a la vez y cada uno está con delay. ¿Ibas a decir algo, Miguel? No, pero, o sea, iba a hablar de cosas, pero pues, no sé, creo que ibas a decir algo también. De cómo me tomé lo del libro. Me sorprendió. Cuando me mandó la flor dije, qué bueno, me encanta, no sé qué. Y después cuando vi el archivo PDF del libro, me pareció increíble la idea, pero me daba tremenda pereza que teníamos que volvía de nuevo a la pantalla. Así que después, en realidad, tuvimos unas reuniones más y salteamos este obstáculo de la pereza que yo tenía de trabajar en un libro en digital, entonces poder seguir trabajando un poco más en físico. Sí. Entonces tuvimos unas instancias intermedias de trabajo manual en hojas y tinta antes de seguir. En ese momento creo como que la idea del libro era complicado, ¿no? Porque teníamos como siempre como muy presente esta idea, ¿no? De generar espacios físicos en espacios virtuales. Y la verdad es que cuando yo cosí esto, o sea, como que lo cosí súper animado, pero cuando terminé fue como, ostras, he vuelto a caer, ¿no? A caer en la trampa de que si ahora queremos seguir con esto, casi que se convierte otra vez en trabajar sobre digital. Y fue una decisión que, bueno, que compartimos, que le dije, no sé si he hecho muy bien, si he hecho mal, pero bueno, creo que ha sido parte del proceso, que es el juego, y continuemos. Y creo que se quedó como la idea del libro ahí, se quedó como, bueno, ya lo continuaremos, y empezamos como
a intentar conectar y crear un espacio de trabajo conjunto, aunque fuese a través de pantallas, pero estar físicamente dibujando juntos, que hasta el momento no habíamos podido, por el tema también de condiciones horarias, ¿no? que estamos sujetos, incluso por cualquier otra cuestión. Y empezamos a crear yo creo como una especie de trabajo simultáneo, ¿no? En el que ahí yo creo que empezó a tener mucho que ver el hablar y el dibujar a la vez, ¿no? Como encontrar esos dos puntos, que era seguir conversando y dibujando a la vez. Y ahí fue donde empezó a surgir pues como todo un universo de cosas, ¿no? De pequeñas, grandes. Bueno, claro, eso no hemos hablado mucho, pero comentas la diferencia horaria. Aquí estamos en primavera, ahí en Uruguay. ¿Era invierno, puede ser? No, ahora estamos en otoño y cuando empezó la residencia estábamos en verano acá. Ajá, y aquí estábamos en invierno y ahora estamos en primavera. Hay como unas estaciones que no acaban de coincidir y también unos usos horarios. Hay 6 horas de diferencia, o sea que tenéis que buscar el punto de encuentro, ese momento en vuestras vidas en las que tu mañana es su tarde. ¿Cómo lleváis toda esa parte? O sea, más allá del proceso de creación, ¿cómo esa parte de esos cambios? Lo llevamos bastante bien dentro de todo, creo yo. Para las primeras reuniones, que eran como más de conectar así, charla, creo que era un poco más sencillo, porque no requería como tanta energía como para cuando nos juntamos en las instancias estas más finales, en las que nos juntábamos a dibujar, que sí, que uno tiene que estar como más presente con el cuerpo y la mente para poder generar materiales y dibujar. Y en los primeros momentos lo hicimos como más fácil. Acá era de mañana y allá era más de tarde, final de la tarde. Fue como siendo flexibles los dos dentro de nuestras posibilidades, logramos coincidir bastante. WhatsApp nos ayudó un montón también para mantenernos conectados sin tener así como tantos encuentros, o sea, no necesitábamos conectarnos todos los días para hablar, sino que también nos manteníamos presentes en nuestras vidas a través del WhatsApp y mandándonos pequeños mensajes e imágenes. Sí, yo creo que hemos tenido que ir construyendo bueno, adaptándonos a todas estas condiciones, ¿no? Que además, como decía Sabrina, el WhatsApp ha sido como otra herramienta, no solo ha sido las videoconferencias, que han sido una gran parte, que luego creo que hemos estado predispuestos, ¿no? A adaptarnos a horarios, aunque, no sé, yo igual ha habido veces que he estado como de noche incluso, no realmente como muy tarde, pero quizás se han tocado horarios de 12, 1 de la noche, 1:30, un mensaje de mi compañero de piso, intento dormir y... Eso no sabía. Y cosas así, pero creo que al final es una cuestión también de organización, de organizarte y de querer hacer. También las reuniones, yo no sé, a mí las reuniones es algo que me agota muchísimo y llevo tiempo ya con reuniones online, incluso con algunas clases online y son el doble de pesadas, o sea, son el doble de cansadas que algo como muy presencial, ¿no? Que algo presencial. Y es una condición ahora que estamos viviendo todos, ¿no? Y creo que esto fue como una forma casi de vivirlo de una forma muy sujeta como al entorno profesional en el que nos situamos ahora mismo. Y yo creo que se puede reflexionar acerca de esto mucho, ¿no? Porque la comunicación no es la misma, las cosas son casi el doble de trabajo, las cosas parecen como que van más lentas también.
porque no es igual, las cosas se resuelven. O sea, imagino que si esta experiencia hubiese sido física, si hubiese sido presencial, hubiese cambiado totalmente, ¿no? Y hubiesen sido, o sea, son dos cosas muy distintas y ninguna es peor que la otra. Pero sí que hay cosas como que las conversaciones y todo al final como que es otro modo de operar, ¿no? Claro, pero también hay, antes hablabas de delay, ¿no? Hay unos tiempos en que realmente estamos acostumbrados, hablabas también de retrasos, vivimos en la inmediatez y de repente entiendo que vuestros procesos también requerirían que la respuesta no va a ser tan inmediata como puedes estar acostumbrado, que las cosas llevan su tiempo, que te tienes que adaptar a los tiempos no ya de otros, sino de otro mundo. Totalmente. Sí, nos habíamos quedado un poquito en el libro, que bueno, me parece que es interesante también reflexionar sobre las relaciones que se establecen en tiempos de pandemia, pero estábamos con el libro, estábamos avanzando. Hay que recordar que en las inmersiones el trabajo concluye en la imagen gráfica de Irúdica, pero también en una exposición en Fundación Vital. No sé hasta qué punto estabais vosotros jugando o empezabais a ser productivos, a buscar ya en cosas que os pudiesen servir para primero la exposición y después la imagen. Pues no sé, Sabrina, a mí me gustaría preguntarte si realmente, o sea, porque tengo como muy difuso ese punto, ¿en qué momento empezamos como a preocuparnos realmente porque como que esto tenía que acabar en algo, ¿no? Lo tengo como muy difuso ese punto, porque yo creo que hasta el momento no estábamos pensando ni en la exposición ni nada, seguíamos construyendo y construyendo casi como bueno, confiando, ¿no? En que iba a acabar en un buen lugar. Creo que en un momento nos empezamos a preocupar de cómo podíamos... De Sabrina y Miguel, que es como esta primera parte de la exposición que se puede ver allí en Fundación Vital. Voy a compartir porque abro las carpetas como si estuviese enseñando, pero luego no enseño nada. Hablábamos de que hubo una parte del trabajo que era como intentar generar como espacios de trabajo simultáneo, ¿no? Aquí está todo como muy escaneado y muy frío. Voy a intentar... Aquí está todo como muy escaneado y muy frío, pero bueno, nos juntamos y mientras conversamos pues íbamos como garabateando formas, dibujando piezas que tenían que ver más o menos con nuestras conversaciones, incluso con nuestros paseos. Empezamos incluso como a seguir con esta idea del principio de tener como esos elementos que luego se podían como construir y reconstruir. Nos mandábamos esas piezas, ¿no? Yo creo que lo interesante era que todo esto surgía un poco de una manera muy natural, mediante conversaciones, andábamos hablando, andábamos dibujando. No sé por qué razón, y yo creo que era por una cuestión de limitar también, se trabajó con pincel y tinta porque no se tomó esa decisión a conciencia tampoco y la verdad es que fue una ventaja a la hora de luego construirlo todo, porque todo ya respiraba de por sí, como había algo que lo unía. Y yo creo que tiene que ver con la limitación también, ¿no? Por lo que comentaba Sabrina, de tienes que escanear, si pintas en color, luego el escaneo, lo reenvías, todo tiene que ser digitalizable, no puede ser casi más grande de una A4, por eso también como que las cosas no se podían pintar en papeles grandes, sino había que hacer un poco lo que proponía Sabrina, que era una cuestión de 1000 A4 para luego poder volverlos a escanear. Y fue naciendo pues como un montón de universo, de ideas, no sé, así como de dibujos que iban como ya casi pudiendo dar pistas de lo que iba a pasar después. Recuerdo que en una conversación salió esto. Sabrina me contaba que no sabía pintar árboles. Ni flores. Porque ahí creo que fue que surgió lo del jardín, me parece. Es posible. No fue Miguel en una charla dijo, sí, porque esto se trata de generar
como una especie de jardín de Sabrina y Miguel o algo así, y tal, y fue como un concepto que como que pegó en las charlas. Sí. Derivó todo un poco por ahí, por el tema del dibujar vegetación, y seguimos yo por lo menos seguí por ese camino de que, bueno, si esto era un jardín, que a mí me costaba mucho dibujar plantas y flores y no sé qué, y entonces fue, bueno, me cuesta, voy a dibujarlo. Y me puse a dibujar unos árboles. Aquí no sé hasta qué punto se juntan las manos o veis lo que hace el otro y a partir de ahí el otro continúa la idea o... Después hacíamos todas estas cosas que al final no fueron como tan lineales como de repente tal, sino que iban surgiendo distintos días. Iban surgiendo también como, ostras, hay que probar cosas, vamos a ver con lo que tenemos qué podemos hacer, no sé, y surgían como movíamos piezas, las juntábamos, las desmontábamos, como que todo, pues parte de ese proceso y de ese juego que era construir y deconstruir, pues empezaron a salir como pruebas y cosas que, no sé, pues quizás empezaban a marcar ciertas direcciones, quizás no, pero también como una forma también de alimentar todo esto. Recortábamos de allí, poníamos aquí, pues igual manchabas con colores las cosas. Luego estas tres cosas que como que esto nos parecía súper guay, este trabajo, pero quizás como imagen de Irudica, como para cartel, funcionaba muy bien como print, pero igual como para hacer una campaña gráfica estaba un poco más descolgado. Pero vamos, era una parte de todo este proceso que creo que ambos como, esto era lo que no buscábamos de alguna manera, ¿no? Que pasasen este tipo de cosas. Y en todo este amalgama de cosas que fueron surgiendo, quizás yo creo que fue cuando empezamos a centrar un poco más la atención. Sí, ajá. Y andábamos como con cosas, ¿no? Ya habíamos hecho un buen despliegue de cosas. A ver. Teníamos un buen despliegue y teníamos como que empezar a aterrizarlas, ¿no? Era una cuestión más de aterrizaje. Ya concretar, o sea, ya tenéis un universo generado, tenéis un montón de elementos que por lo que veo funcionan como por acumulación, ¿no? O sea, Sí. vamos a meter cosas y luego a ver cómo encajan entre sí. Podría ser un poco, bueno, la idea de puzzle al final, que está en todo lo que habéis hecho, vamos. Y ya empezáis a concretar. La primera parte sería la exposición, quizá. Sí, ¿verdad, Sabrina? Empezamos con la exposición. Sí, con la exposición que surgió la idea de, creo que pensando en qué queríamos mostrar, surgió la idea de lo del puzzle inicial, el libro, y después el libro desarmarlo y ver cómo se había afectado, digamos, ese puzzle inicial con todo este material, esta narrativa, esta historia que habíamos generado de dibujos hechos así en esta modalidad virtual, y se generó como esa pared en la que se cuenta toda esta historia, digamos, a través de imágenes. Aquí vamos a ver si lo podemos ver. No sé si... A ver, compartir. Lo tengo por aquí. Vuestro primer planteamiento sería hacer una pared con el puzzle del que parte todo. En A3, 33, sin numerar también. Lo sabes bien, ¿no, Kiko? Sí, me suena. Para jugar a hacer puzzles. Sí. Yo estuve con mis hijos montándolo antes. Bueno, más bien intenté montarlo en casa también sin sitio y mis hijos intentaban ayudarme. ¿Un puzzle? ¿Te ayudamos? No. Porque ya estaba con la cabeza ida. Vamos. Luego, de forma obligatoria, aquí teníamos como esa parte que había quedado pendiente, que era el libro, y después de tener como todo desarrollado, como todo ese universo, fue como, bueno, ya podemos rellenarlo, ¿no? Ahora podemos entrar en rellenar las páginas y que aquí pasen cosas, ¿no? Volvemos otra vez a esa idea de jugar, del inesperado, de no tener como un proceso ni muy lineal ni muy metódico, sino
bueno, vamos a seguir construyendo y creo que da o sea, yo esto creo que si lo hubiese hecho solo no me hubiese atrevido a hacerlo solo, ¿sabes? Este planteamiento de juego. Intento tener las cosas siempre mucho más controladas de lo que las hemos podido tener aquí. Sí, y aquí está una imagen, en este caso son 60 cuadros, en la que vertéis un poco todo lo que ha sido metéis, yo creo que todos los elementos que hemos ido viendo. No están todos, pero gran parte. Al final, esto, o sea, fue como se hizo el libro y Sabrina tuvo la idea de volvámoslos a construir, vamos a volverlo a construir, vamos a ver qué sale. Y dije, ostras. O sea, que realmente es casi lo que, o sea, entiendo que utilizáis la espiral de base y las relaciones que se establecen entre los elementos surgen de forma arbitraria. Sí. Totalmente. Surgen en el libro, surgen desde la doble página. Sí. Y luego como que sería como destruir otra vez el libro para construir otra vez ese primer elemento del que partíamos. Sí. Y salió este panel que es como muy loco, ¿no? Claro, ya en el libro, que luego se ha convertido para la exposición en un fanzine, introducís el color, porque hemos visto que hay un predominio del negro en los trabajos que habíais estado realizando. Y sí que parece una elección consciente de casi como si fuesen 2, 3 tonos. Sí, la elección de la paleta controlada es un poco una decisión consciente como para poder esta cuestión aleatoria y que no sabía que estamos probando y sin controlar demasiado, para controlar de alguna manera el resultado final. Surgió esta decisión que viene atada de nuestros criterios estéticos personales, con los que ya venimos, con los que ya nos hemos formado antes de juntarnos a trabajar en esta instancia. Sí, bueno, de hecho, utilizar módulos hace que sea una exposición muy modular, muy fácil de trasladar, que realmente prácticamente es imprimir y colocar. Es una cosa que es casi exposiciones de IKEA, ¿no? Pero estaba sin instrucciones. Sí, esta puedes montarla como quieras. Puedes reconstruirla también. O sea, que es una exposición con mucha carga de diseño, digamos. Sí. No, además queda muy bonita. Tú, Sabrina, no la has podido ver, tú, Miguel, sí, pero realmente funciona muy bien, sobre todo junto, porque, claro, al final tienen el mismo tamaño, son prácticamente de 2 metros en cada uno de los paneles resultantes, no de las partes, sino que en el todo es impresionante, vamos. Sí, el fanzine, ¿tenéis intención luego de venderlo de forma masiva, de publicarlo y que llegue a unos límites de popularidad insospechados o puede ser una... Nos gusta la idea del juego, de puzzle, pero... También, yo creo que desde que terminamos la residencia, ¿no? Y acabamos un poco con la imagen del cartel, como que tampoco hemos tenido tiempo para sentarnos y sacar conclusiones. Aún no hemos tenido esa parte de sacar conclusiones o de ver qué hacemos con todo esto, que yo creo que hoy de hecho le he dicho, me dejaste una cosa sin contestar. Sabrina, me he dado cuenta que uno de estos juegos me lo dejó sin contestar y se lo he dicho además como muy cabreado, como que me he sentido muy ofendido y no sabemos si el fanzine lo vamos a editar, si no, o sea, que son cosas como que igual tenemos que hablar o si surgen, pero yo creo que es evidente que ambos tenemos como quizás ganas de hacer algo más juntos también, ¿no? Como que igual esta relación no acaba aquí. Hombre, o por lo menos que
el trabajo está hecho, sacarle el máximo rédito posible, porque hay 2 continentes que pueden ser espacios de juego, ¿no? Sí. O sea que entiendo que esta propuesta puede funcionar en Valencia, puede funcionar en Montevideo, puede funcionar como está haciendo en Vitoria hasta el 2 de mayo. No os lo perdáis, buenísimo, buenísimo. Así que, bueno, entiendo que las residencias continúan, vamos, la experiencia. Y todo ello nos lleva al cartel de Irúdica. Como os lo planteáis, de repente tenéis todos estos elementos, se van concretando la exposición, los plazos en esta última etapa ya entiendo que son cada vez más apurados y hay que resolver y poner el punto final o aparte, eso ya no lo sabemos, pero en algún momento. ¿Cómo os lo tomáis de repente? Pues bueno, como una declinación más de todo, ¿no? Al final fue un formato más del todo que yo creo que es bastante consecuente al proceso de trabajo. En todas estas pruebas que hacíamos había una cosa que nos gustaba mucho, que era como una dominancia de un elemento por la pregnancia o la potencia que tenía y cómo a partir de ese se podía intervenir, se podía construir cosas. Y con toda esta idea del jardín de Sabrina y Miguel, y yo creo que empezó como a construirse quizás como ese motivo que es casi floral, que viene de un elemento así como más pregnante que hizo Sabrina, que son como una especie de volcanes casi abstractos, que tienen los círculos concéntricos. Creo que si comparto lo podremos ver. Perdón por el lío de carpetas y que cada vez me tengo como que de ubicar un poco. Yo creo que la mayoría de quienes nos está viendo se sentirá identificado. Sí, yo creo que esto es transparencia y realidad. Sí. Y bueno, como así como que hubo un elemento que a ambos nos gustó mucho, que yo creo que Sabrina igual nos puede contar un poco más sobre él. Bueno, ese elemento fue un elemento que en realidad surgió de un momento que dibujé, que no estábamos conectados por temas de horario y estaba nada, un dibujo que tenía, un boceto que tenía en una libreta, que es algo que uso bastante, como que tengo algunos garabatos en libretas, garabatos míos feos, por decirles de alguna manera, que no tienen como una intención de esto que tenga un trazo definido, o un color o lo que fuera, sino que son simples ideas que hago rápido como para no perderlas, y tomé ese garabato y lo llevé a este lenguaje con el que estábamos trabajando ahora con Miguel, y lo traduje, digamos que traduje un garabato que tenía al lenguaje de Sabrina y Miguel para aportar este elemento. Sí, y creo que con toda esta idea del jardín, de los elementos casi vegetales y demás, o sea, no hubo como más remedio que acabar como en esa especie de colofón que creo que podemos enseñar ya, ¿no? Y bueno, está en exposición también, así que... Sí, venía como de alguna prueba así, como más a ver cómo funcionaba y vimos que parecía que se empezaba a construir algo y acabó como casi unificando como todos ese universo que habíamos creado, ¿no? en una imagen, ¿no? que tiene como elementos florales, tiene personajes y nos parecía como una imagen muy, muy potente para hacer la imagen gráfica de este año de Irúdica, y que sobre todo contemplaba pues toda esta narrativa, todo el proceso y de alguna manera este universo que habíamos generado durante las residencias. Sí, no, la verdad que
ahora expectantes a ver el siguiente paso. Ya sabéis que el mundo sigue estando extraño por ahí fuera, pero un poquito más bonito. Por aquí nos ha escrito también Jaume Castañer Lido. Estos chicos son magia. No sé si, bueno, podemos estar de acuerdo, vamos. Y no sé si alguien desde allá, desde el otro lado, nos quiere hacer alguna preguntilla. Yo, la verdad que este tipo de charlas son más inesperadas, pero me gusta mucho por ver los procesos de las cosas, las tripas desde dentro, más que un mensaje muy articulado. Y yo creo que es bonito poder curiosear en las carpetas ajenas. Me parece muy enriquecedor. ¿Alguna preguntilla por ahí, gente del mundo? Mola ver el proceso, nos cuenta Alex F., que es de los míos, que también es un enamorado de todas estas partes, que yo creo que también tiene que ser una experiencia muy singular, todo esto, aparte del resultado que está a manos y cerca para toda la gente. Yo creo que es una maravilla. Sí, después de todo esto, apuntabais antes, esto no se acaba aquí. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo va a crecer o en qué direcciones puede crecer el jardín de Miguel y Sabrina? Sabrina, contesta tú. No hay. Yo creo que va a crecer solo. Sin que lo presionemos. Como venimos trabajando en como se viene planteando todo desde el inicio. Se va a ir dando solo a medida que vaya avanzando el tiempo y vayamos teniendo que responder a determinadas señales que se presenten en el camino. Sí. En tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vives, Miguel? Pienso un poco parecido, no sé, yo creo que la oportunidad, sobre todo de las residencias, ha sido como de crear un espacio que nos haya permitido este tipo de trabajo, ¿no? Como que haya sido como más arriesgado en el proceso, en fluir, en dejarse llevar, en ir construyendo poco a poco. Y creo que al final realmente ha sido como un jardín, ha sido algo que se ha ido cultivando, ¿no? Que se ha ido haciendo, pero esperando también que creciese solo. Y como hemos dicho antes, yo creo que ambos nos hemos quedado con ganas y con buen sabor de boca de todo esto, que hemos conectado y que pueden surgir nuevas cosas, nuevas declinaciones incluso de todo esto. Y veremos el futuro cómo las contempla. Sí, no, expectantes. El mundo es vuestro campo de juegos. Y algún día esperamos que os encontréis también en el camino, vamos. Recordar que la exposición en Fundación Vital la podéis ver si estáis perimetralmente cerca hasta el 2 de mayo. El mundo se va complicando y pone todo tipo de dificultades, pero siguen. Pero más que el jardín, no sé si somos un poco como las zarzas, ¿no? Que crecen en terrenos de los que no estaban previstos. Pero bueno, con las zarzas seguiremos molestando y creciendo en donde se permita y donde no se permita. Por ahora, pues, ante todo, muchas gracias por todo, por la experiencia. Y bueno, virtualmente un fuerte aplauso para vosotros. Es algo que se echa de menos también los aplausos para aquí, al menos. Y nos vemos muy prontito. Las charlas de Euskal Irudica continúan. Muy prontito tendremos a Charly Mito con nosotros. Tenemos charlas en euskera también. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por estar allá. Unos empezando el día, otros acabando. Hasta muy pronto. Un mensaje final queréis dar, queridos, queridas. Pues bueno, agradecerte por habernos invitado y por habernos dado la oportunidad de conocernos
Porque literalmente, si no hubiese sido por vosotros, no nos hubiésemos conocido, Sabrina y yo. Y nada, y gracias también pues, a la gente que se ha pasado por aquí a echar un rato, a escuchar lo que teníamos que decir o no decir. Y nada, esperar vernos pronto de nuevo y que vaya todo a mejor. Sí. Sí, nada, está, eso. Gracias por todo y por este espacio virtual y físico que se está generando con estos encuentros. Sí, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los y las que nos habéis acompañado en esta charla. Os digo que a mí me ha gustado mucho precisamente por el modo de mostrarlo tan honesto. Y bueno, hasta muy prontito, ¿vale? No, Bueno, chao. Chao. hasta dentro de nada. Adiós.